cantemos el ave a su concepción. Ave, ave, ave María. El 11 de febrero de 1858, la Virgen María apareció a una jovencita de 14 años, inocente y santa, llamada Bernardita Soubirous. Esta niña nació en Lourdes, Francia, en 1844, hija de padres muy pobres. El bautismo le pusieron por nombre María Bernarda, nombre que ella empleará después cuando sea religiosa, pero todos la llamaban Bernardita. Era la mayor de varios hermanos. Sus padres vivían en un sótano húmedo y miserable, y el papá tenía por oficio botar la basura del hospital. La niña tuvo siempre muy débil salud a causa de la falta de alimentación suficiente y del estado lamentablemente pobre de la habitación donde moraban. En los primeros años sufrió la enfermedad del cólera, que la dejó sumamente debilitada. A causa también del clima terriblemente frío en invierno en aquella región, Bernardita adquirió desde los 10 años la enfermedad del asma, que al comprimir los bronquios produce continuos ahogos y falta de respiración. Esta enfermedad la acompañará y la atormentará toda su vida. Al final de su existencia sufrirá también de tuberculosis. En ella se cumplieron aquellas palabras de Jesús: mi Padre, el árbol que más quiere, más lo poda con sufrimientos, para que produzca más frutos. San Juan, capítulo 15. Bernardita fue ignorante, pero nunca mentirosa. En Bernardita se cumplió aquello que dijo San Pablo: Dios escoge a lo que no vale a los ojos del mundo, para confundir las vanidades del mundo. Bernardita a los 14 años no sabía leer ni escribir, ni había hecho la primera comunión, porque no había logrado aprenderse el catecismo. Pero tenía unas grandes cualidades. Rezaba mucho a la Virgen y jamás decía una mentira. En efecto, dice la sabiduría cristiana, los mentirosos son hijos del diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de la mentira. San Juan, capítulo 8, 44. Entonces, Bernardita rezaba mucho a la Virgen, dichosa niña, y jamás decía una mentira. Un día ve unas ovejas con unas manchas verdes sobre la lana y pregunta al papá: ¿por qué tiene esa mancha verde? El papá, queriendo chancearse, le responde: es que se indigestaron por comer demasiado pasto. La muchachita se pone a llorar, exclama: pobres ovejas, se van a reventar. Era inocente. Y entonces el señor Soubirous le dice que era una mentirilla. Una compañera le dice: es necesario ser muy tonta para creer que eso que le dijo su padre era verdad. Y Bernardita le responde: es que yo, como jamás he dicho una mentira, me imaginé que los demás tampoco las decían nunca. Y por eso, que hermanos, los católicos nos dejamos engañar, porque somos ingenuos. Cuando un protestante, por ejemplo, toca la puerta a compartir Biblia, el católico piensa que va a escuchar la palabra de Dios. Ahí va a perder la fe, robar la fe verdadera para darle algo falso. Entonces, es que como yo jamás he dicho una mentira y me imaginé que los demás tampoco las decían nunca. Bien, no es el caso, seamos prudentes. ¿Qué pasó con la aparición de la Virgen? Desde el 11 de febrero de 1858 hasta el 16 de julio
del mismo año, la Santísima Virgen se le apareció 18 veces a Bernardita. Las apariciones las podemos leer en detalle en el libro que explica esta aparición. Nuestra Señora le dijo: no te voy a hacer feliz en esta vida, pero sí en la otra. Y así sucedió. La vida de la jovencita después de las apariciones estuvo llena de enfermedades, penalidades, humillaciones, pero con todo esto fue adquiriendo un grado de santidad tan grande que se ganó enorme premio para el cielo. A pesar de haber visto a la Virgen, y bien la familia que era pobre quedó pobre. Las gentes le llevaban dinero después de que supieron que la Santísima Virgen se le había aparecido, pero ella jamás quiso recibir nada. Nuestra Señora le había contado 3 secretos que ella jamás quiso contar a nadie. Probablemente uno de estos secretos era que no debería recibir dineros ni regalos de nadie, y el otro que no hiciera nunca nada que atrajera hacia ella las miradas. Nada de vanidad. Por eso se conservó siempre muy pobre y apartada de toda exhibición. Ella no era hermosa, pero después de las apariciones sus ojos tenían un brillo que admiraba a todos. Fue humilde, pero valiente. Le costaba mucho salir a recibir visitas porque todos le preguntaban siempre lo mismo y hasta algunos declaraban que no creían en lo que ella había visto. Cuando la mamá la llamaba a atender alguna visita, ella se estremecía y a veces se echaba a llorar. Vaya, le decía la señora, tenga valor. Y la jovencita se secaba las lágrimas y salía a atender a los visitantes, demostrando mucha alegría y mucha paciencia, como si aquello no le costara ningún sacrificio. Para burlarse de ella, porque la Virgen le había dicho que masticara unas hierbas amargas como sacrificio, el señor alcalde le dijo: ¿es que la confundieron con una ternera? Y la niña le respondió: señor alcalde, ¿a usted le sirven lechugas el almuerzo? Claro que sí. ¿Es que lo confunden con un ternero? Claro que no. Todos se rieron y se dieron cuenta de que era humilde, pero no tonta. Finalmente, en lugar de quedarse en el mundo, y ese es un hecho constante, cuando hay verdaderas apariciones, los videntes se consagran totalmente a Dios en la vida religiosa. Bernardita pidió ser admitida en la comunidad de las hijas de la caridad. Demoraron en admitirla porque su salud era muy débil, pero al fin la admitieron. A los 4 meses de estar en la comunidad, estuvo a punto de morir por un ataque de asma y recibieron sus votos religiosos, pero enseguida se curó. En la comunidad hizo de enfermera, de sacristana, y después por 9 años estuvo sufriendo una muy dolorosa enfermedad. Cuando le llegaban los más terribles ataques, exclamaba: lo que le pido al Señor no es que me conceda la salud, sino que me conceda valor y fortaleza para soportar con paciencia mi enfermedad. Sí, queridos hermanos, aquí tenemos un principio cristiano muy importante. Lo que pido al Señor no es que me quita no es que me conceda la salud, me quita las enfermedades, sino que me conceda valor y fortaleza para soportar con paciencia mi enfermedad. Para cumplir lo que recomendó la Santísima Virgen, ofrezco mis sufrimientos como penitencia por la conversión de los pecadores. En efecto, uno de los medios que Dios tiene para que las personas santas lleguen a un altísimo grado de perfección y santidad consiste en permitirles que llegue la incomprensión, y muchas veces de parte de personas que están en altos puestos y que al hacerles la persecución piensan que con esto están haciendo una obra buena. Bernardita tuvo por superiora durante los primeros años de religiosa a una mujer que le tenía una antipatía total y casi todo lo que ella hacía lo juzgaba negativamente.
Así, por ejemplo, a causa de un fuerte y continuo dolor que la joven sufría en una rodilla, tenía que cojear un poco. Pues bien, la superiora decía que Bernardita cojeaba para que la gente, al ver las religiosas, pudiera distinguir desde lejos cuál era la que había visto a la Virgen. Y así, en un sinnúmero de detalles desagradables, le hacía sufrir. Y ella jamás se quejaba ni se disgustaba por todo esto, ofreciéndolo todo al Señor en unión con Jesús. Recordaba muy bien la noticia que le había dado la Madre de Dios. No te haré feliz en este mundo, en esta vida, pero sí en la otra. Duró 15 años de religiosa. Los primeros 6 años estuvo trabajando, pero fue tratada con mucha indiferencia por las superiores. Después, los otros 9, padeció noche y día de 2 terribles enfermedades, el asma y la tuberculosis. Cuando llegaba el invierno, con un frío de varios grados bajo cero, se ahogaba continuamente y su vida era un continuo sufrir, un continuo calvario. Deseaba mucho volver a Lourdes, pero desde el día en que fue a visitar la gruta por última vez para irse de religiosa, jamás volvió por allí. Ella repetía: ¿quién pudiera ir hasta allá sin ser vista? Cuando se ha visto una vez a la Santísima Virgen, se estaría dispuesto a cualquier sacrificio con tal de volverla a ver. Tan bella es. Al llegar a la comunidad, reunieron a las religiosas y le pidieron que les contara cómo habían sido las apariciones de la Virgen. Luego le prohibieron volver a hablar de esto, y en los 15 años de religiosa ya no se le permitió tratar ese tema. Son sacrificios que a los santos les preparan altísimos puestos en el cielo. Una carta del Sumo Pontífice. Cuando ya le faltaba poco tiempo para morir, llegó un obispo a visitarla y le dijo que iba camino de Roma, que le escribiera una carta al Santo Padre para que le enviara una bendición y que él la llevaría personalmente. Bernardita, con mano temblorosa, escribe: Santo Padre, qué atrevimiento que una pobre hermanita le escriba al Sumo Pontífice, pero el señor obispo me ha mandado que lo haga. Le pido una bendición especial para esta pobre enferma. A vuelta del viaje, el señor obispo le trajo una bendición especialísima del Papa y un crucifijo de plata que le enviaba de regalo el Santo Padre. Muerte y glorificación. El 16 de abril de 1879 exclamó emocionada: yo vi la Virgen, sí, la vi, qué hermosa era. Después de unos momentos de silencio, exclamó emocionada: ruega, señora, por esta pobre pecadora. Y apretando el crucifijo sobre su corazón, se quedó muerta. Tenía apenas 35 años. A los funerales de Bernardita asistió una muchedumbre inmensa, y ella empezó a conseguir milagros de Dios en favor de los que le pedían su ayuda. El 8 de diciembre de 1933, el Papa Pío XI la declaró santa. Bernardita, tú que debiste la dicha de ver a la Santísima Virgen aquí en la tierra, haz que nosotros tengamos la dicha de verla y acompañarla para siempre en el cielo. Amén. Queridos hermanos, la Virgen le dijo a Bernardita hacer oración por los pecadores y hacer penitencia. Oración y penitencia. La santa dijo: la Virgen, cuando le apareció, venía toda vestida de blanco, con un cinturón azul, un rosario en sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Me saludó inclinando la cabeza, y yo, creyendo que estaba soñando, me restregué los ojos. Pero levantando la vista, vi de nuevo a la hermosa señora que me sonría y que me hacía señas de que me acercara. Pero yo ya no me atrevía. No es que tuviera miedo, porque cuando uno tiene miedo,
huye, y yo me hubiera quedado admirándola toda la vida. Entonces se me ocurrió rezar y saqué el rosario. Me arrodillé, vi que la señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía. Mientras iba pasando las cuentas del rosario, ella escuchaba las Ave Marías sin decir nada, pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario. Cuando yo decía el Gloria al Padre, ella lo decía también, inclinando un poco la cabeza. Terminado el rosario, me sonrió otra vez y retrocediendo hacia la sombra de la gruta, desapareció. Esto lo contó Santa Bernardita cuando la primera vez vio a la Virgen.